Yo respondí a una llamada embrujada y descubrí un secreto oscuro en la oscuridad de la tierra. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Desde el momento en que escuché la voz, suave y seductora, no pude resistir. Era una noche tranquila, la luna brillaba como un ojo vigilante, pero había algo en el aire. Un frío repentino me recorrió la espalda. Pasaba mis días en la rutina monótona de la ciudad, adicto a la confirmación de lo cotidiano. Todo era normal, trabajo, casa, amigos, hasta que escuché esa llamada. Una melodía susurrante que parecía contener un sinfín de promesas y advertencias. El lugar era un antiguo túnel, escondido entre sombras y olvido. Con cada paso que daba, el aire se enfriaba y las paredes parecían cerrar el espacio a mi alrededor. Me detuve, el silencio era profundo, demasiado profundo. Podía escuchar mi respiración, una lucha contra el eco que envolvía el túnel. Miré hacia atrás, y las sombras parecían moverse, como si se burlaran de mí. Esto no está bien, pensé, pero la curiosidad pudo más. Avancé, el viento frío acariciando mi piel. Susurros aparecían y desaparecían, como ecos de almas perdidas. La oscuridad se espesaba, profundizándose, devorando cada resquicio de luz. De repente, oí un chasquido detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Las puertas de hierro crujieron, cerrándose suavemente, como si el túnel tuviera vida propia. La ansiedad me oprimía el pecho. «Aléjate», murmuraba una voz lejana, apenas audible, pero resonaba con tal intensidad que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y entonces, una sombra se deslizó en mi visión periférica. Una figura oscura, alta, con un brillo malicioso en sus ojos vacíos. No podía moverme, atrapado entre el terror y el deseo de descubrir qué demonios era eso. ¿Era el guardián del secreto que había venido a buscar? El silencio se rompió de repente con un grito desgarrador que resonó por el túnel. Era el grito de alguien que sabía lo que yo estaba a punto de descubrir. Entonces sentí algo tocarme, helado, como una mano fantasmagórica que se aferraba a mi brazo. Mi mente estalló en pánico. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, todo se apagó. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Desperté en el interior de un pequeño espacio. La oscuridad era densa, como si incluso el aire tuviera peso. Al principio, no sabía dónde estaba, solo podía sentir el frío azotando mi cara y una aterradora sensación de enclaustramiento. Moví los dedos, atolondrado, buscando hallar algo a lo que aferrarme. Frías piedras rozaban mi piel, y poco a poco fui adquiriendo conciencia de que estaba tirado en el suelo del túnel. Lentamente, mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y pude distinguir las formas distorsionadas de las paredes. Un sudor frío resbaló por mi frente al recordar lo ocurrido antes de perder el conocimiento. La figura oscura, la voz clamando. ¿Estaban allí? La sombra me había atrapado, me levanté tambaleándome, ayudándome de las paredes rugosas, y avancé cautelosamente por el pasillo de roca, el eco de mis pasos resonando como un lamento. Los susurros seguían ahí, pero más intensos, como un coro de almas atormentadas, entrelazándose en un canto que hacía que la piel se me erizara. Aléjate fue reemplazada por una advertencia vehemente, vuelve, no eres bienvenido. De repente, un destello de luz apareció al final del túnel. Era tenue, dudosa, un halo en la oscuridad que prometía respuestas pero también podía ser un abismo. Sentí una atracción casi hipnótica, como si el mismo túnel quisiera arrastrarme hacia ese punto. No podía resistirlo. Con cada paso que daba, creí escuchar un murmullo familiar, como una risa a mis espaldas, un eco de mi propia duda. Cuando alcancé la luz,
Me encontré frente a una antigua piedra cubierta de inscripciones y símbolos desgastados, como un altar olvidado. Era el centro, lo que parecía ser un portal lleno de energía pulsante. Temblando, me acerqué, y para mi sorpresa, la luz brilló con mayor intensidad. Una visión se materializó en mi mente, imágenes distorsionadas e incoherentes de lo que pareció ser un sacrificio. Personas atadas, sus rostros distorsionados por el horror, un grupo de sombras, similares a la figura que había visto, llevaban a cabo un ritual grotesco. El eco de sus gritos retumbaba, atravesando el umbral entre pasado y presente, desatando un horror que me dejó paralizado. Justo cuando creí que me iba a desmayar, una sombra emergió detrás de mí, sólida como una montaña. Un aire helado me rodeó, y antes de girarme por completo, me llegó un aroma nauseabundo de descomposición y polvo. Era la misma figura que había acechado en la oscuridad, sus ojos rojos y vacíos se clavaron en mí con una furia primordial. La risa volvió, un eco burlón resonando en la caverna, y el aire se tornó pesado, haciéndome retroceder, pero me encontraba atrapado, inmovilizado por la visión de aquellos ojos, y entonces, ella habló, con una voz gruesa y rasposa que parecía retumbar en cada rincón del túnel: ya no hay vuelta atrás. Has cruzado el umbral y has tomado lo que no te pertenece. Mientras lo decía, su sombra se expandió, formando tentáculos negros que se lanzaron hacia mí, buscando atraparme una vez más. El túnel comenzó a temblar, como una bestia herida, y las piedras crujían bajo mis pies mientras la oscuridad se cernía sobre mí. Sabía que tenía que escapar, pero la figura permanecía inmóvil, amenazante, manteniéndome cautivo en su embrujo. Mientras la oscuridad se arroja sobre mí y siento la frialdad del terror en mi pecho, aún había un último destello de esperanza en el altar. ¿Podría haber algo allí que me salvara? Fue entonces cuando un grito desgarrador me sacudió, un lamento que resonó en el túnel, y en esa fracción de segundo, supe que no estaba solo. El eco de aquel grito se desvaneció, pero no el terror que me envolvía. La figura detrás de mí parecía alimentar su poder con mi miedo, su risa burlona reverberaba en cada rincón del túnel, y la tentación de sucumbir a la desesperación crecía como un veneno. La sombra de aquel ser se movía, danzando con una precisión amenazante. Cerré los ojos, intentando encontrar un resquicio de calma, el aliento entrecortado como un murmullo que solo yo podía oír. De repente, una luz brotó del altar radiante, emanando un calor que contrastaba con el frío que me erizaba la piel. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia la piedra, sintiendo su pulsar vibrar a través de mi cuerpo. Un torbellino de colores danzantes me envolvió, era como si el tiempo se hubiera detenido. Mentes atrapadas en la penumbra se alzaban, liberadas por el resplandor, sus rostros mostraban una mezcla de alivio y terror, advirtiéndome con miradas suplicantes. No la mires. No te acerques más, resonó una voz aguda que parecía provenir de todos lados, pero la advertencia llegó demasiado tarde. La sombra había comenzado su ataque, una de sus extremidades oscuras se lanzó hacia mí con una velocidad voraz. Podía sentir la presión del aire en su movimiento, el crujir de las piedras bajo el peso de su ira. Desesperado, impulsé mi cuerpo hacia la luz, sintiendo la energía vibrante resonar en mis venas. No estaba seguro de qué sucedería si tocaba esa piedra, sin embargo, el instinto de supervivencia me llevó a seguir adelante. La sombra colisionó con el resplandor, pero en lugar de ser consumida, parecía nutrirse de la luz, transformándose en una figura aún más aberrante, más poderosa. Mis dedos se cerraron alrededor de un objeto pequeño que se encontraba en el altar, una esfera oscura que pulsaba como un corazón agónico. Mientras la sombra rugía, cual tormenta enfurecida, intenté concentrarme en el objeto. Una voz sibilante, más clara que las otras, me habló de nuevo: ese es tu destino, pero ten cuidado, toda elección tiene un precio. Con la esfera en mi mano, la sombra se detuvo, su atención fija en mí, como un depredador que finalmente había encontrado su presa. La risa burlona había caído en un silencio mortecino. Sin embargo, la tensión en el ambiente aumentó como si el túnel mismo se agitara en anticipación. La esfera vibraba, un peso palpable de incertidumbre que me llenó de pavor, pero, a la vez, una inquietante sensación de poder. Devuélvelo. No te pertenece. La figura huyó, su voz desgarradora reverberando en las paredes.
Antes de que pudiera reaccionar, con un movimiento rápido, lanzó uno de sus tentáculos hacia mí, alcanzando la esfera. Un instante eterno se alargó a medida que ambos objetos parecían intercalar su energía, como si los hilos del destino entrelazaran nuestras existencias. En un acto de desesperación, apreté la esfera con todas mis fuerzas. Las sombras comenzaron a retroceder, y comprendí que podría controlarlas, que el poder estaba en mis manos. Pero el precio se volvió inmediato y palpable, un dolor punzante surgió de mi pecho, como si la misma oscuridad intentara reclamarme. Desesperado, empecé a gritar, llamando a las almas atrapadas, a los espíritus que había visto en mi visión. «Ayudadme», supliqué mientras la esfera chisporroteaba de energía. Un eco vibrante resonó, un grito unificado de rostros desaparecidos que buscaban reivindicación. La luz comenzó a crecer, empujando a la sombra hacia atrás, pero todavía no estaba libre, y entonces, como si el tiempo hubiera decidido solidificarse nuevamente, comprendí que la esfera no solo contenía poder, sino una conexión total con aquellos que habían sido sacrificados. En el instante en que esto registré, la sombra se abalanzó, dando un paso final para devorarlo todo. Luchando contra la oscuridad que intentaba encerrar mi alma, sentí que la esfera estallaba en 1000 fragmentos de luz. La última visión que tuve fue de aquellos rostros llenos de terror y dolor, al fin aliviados, antes de que todo se desvaneciera en una vorágine de sombras y luz, y el túnel se tragara mis gritos. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, un eco de lo que había sido. Abrí los ojos lentamente, sintiendo la pesadez en mi pecho mientras la oscuridad me rodeaba. Las paredes del túnel, antes vibrantes con la luz de la esfera, estaban ahora cubiertas de una neblina opaca que parecía devorar cualquier resto del resplandor que había presenciado. Mi mente estaba nublada, el dolor punzante del ataque de la sombra aún permanecía, como un recordatorio del enfrentamiento con lo desconocido. Intenté levantarme, pero encontré que mis piernas estaban atadas por algún tipo de fuerza que no podía ver. A mi alrededor, las sombras se retorcían y susurraban, como si ahora fueran parte de mí, y la conexión que había sentido con las almas me seguía atormentando. La sensación de haber liberado algo más que solo luces había dejado una huella inquietante en mi ser. «Creíste que podías escapar», murmuró una voz familiar, profunda y cargada de malevolencia. La figura de la sombra se manifestaba nuevamente ante mí, aunque ahora sin la forma definitiva que había tenido antes. Parecía más etérea, como un hilo oscuro que se desgarraba en el aire. «Has cruzado un umbral, y ya no puedes regresar. Tu esencia me pertenece, solo debes aceptar tu nuevo papel». Luché contra la sensación de rendición que intentaba invadirme, una lucha interna que resonaba con el eco de mis propios miedos. «¿Qué eres?», grité, mientras mi voz resonaba en el túnel, rebotando hacia un abismo que parecía extenderse sin fin. Su risa burlona llenó el espacio, distorsionándose en ecos de almas perdidas. «Soy lo que tú temes, lo que los humanos intentan olvidar. Soy la cosecha de sus secretos, el guardián de lo que no debería ser desatado. Con la esfera, me has fortalecido». Con cada palabra, la sombra avanzaba, colisionando contra mi forma, y fue entonces cuando la visión regresó a mí. Los rostros difusos, sus ojos suplicantes se alzaban ante mí. «Por favor, no los dejes morir nuevamente», resonaban sus voces en capas sobrepuestas, fusionándose en una sinfonía de angustia. Sin poderlo evitar, la esfera rota arqueaba cada fragmento dentro de mí, como un rompecabezas de aliento. Parecía que, sin querer, había descendido a un abismo que no solo me atrapaba a mí, sino a todos aquellos que habían estado condenados. La sombra se alimentaba de la desesperación, hilando su risa entre mis pensamientos. «Tú todavía no has entendido, niño», dijo, acercándose, su superficie en movimiento como un océano oscuro. «Tu dolor puede ser un puente hacia el poder, pero la oscuridad también exige sacrificios. Lo que desees no se paidará en luz, sino en sombras». Con un grito ahogado, golpeé la pared a mi alrededor, pero el roce de mis dedos contra la piedra fría parecía intensificar la conexión. A través del dolor, sentí una presión creciente, la esencia de la esfera resonaba en el túnel, como un tambor lejano, reclamando ser reunida. «No puedo perderme a mí mismo». Un estallido de luz repentinamente iluminó la penumbra nuevamente, como si los fragmentos de la esfera intentaran reunirse de alguna forma. La sombra chilló,
se retorció, levantando un muro de oscuridad a su alrededor. No puedes luchar contra el destino que has elegido, pero el miedo se convirtió rápidamente en determinación. No podía dejar que esta entidad se alimentara no solo de mi vida, sino de los muchos que habían gritado antes. Con cada recuerdo de sus rostros, su angustia ardía dentro de mí y abrí mi pecho, dejando que esa energía fluyera, derribando el control del ser que se aproximaba. El túnel empezó a temblar, la sombra, al percibir la inminente ruptura, se lanzaba hacia mí con una furia inigualable. Pagarás por esto. Todo lo que has liberado será tu condena. Justo antes de que su oscuridad me alcanzara, un chispazo de luz emergió de mi interior, resonando con el eco de aquellos que había liberado. En ese fulgor, algo cambió. Las almas comenzaron a unirse, danzando a mi alrededor, formando un escudo que comenzó a absorber la oscuridad en su camino. Con la risa de la sombra aún resonando en mi mente, su grito de rabia se perdió en el abismo. La última imagen que vi fue un destello brillante que se expandía por todo el túnel, y un susurro tenue que se alzaba entre los ecos: estás a punto de descubrir la verdad que es mucho más aterradora que cualquier sombra. Fue el último pensamiento antes de que todo estallara en un caos de luz y oscuridad, llevándome al borde de lo desconocido. La luz y la oscuridad se fundieron en un torbellino caótico que pareció consumir mi ser por completo. Grité mientras el resplandor me envolvía, y en un instante, todo quedó en silencio nuevamente. Abrí los ojos, pero esta vez no estaba en el túnel. A mi alrededor se extendía una vasta llanura oscura y desolada, como si la luz que había brotado de mí no hubiera sido suficiente para romper la envoltura de la sombra. En el horizonte, vislumbré una estructura, un castillo ruinoso que se alzaba desafiante frente a la noche eterna. Sus torres estaban adornadas con grotescas estatuas que parecían contemplar cada movimiento que hacía, sus rostros esculpidos en agonía y furia. El aire, a pesar de no ser frío, llevaba consigo un peso que presionaba sobre mi pecho, recordándome que cada paso me acercaba a algo ominoso. Desesperado por encontrar respuestas, avancé hacia la edificación. Al acercarme, el sonido de una risa distante reverberó a través de los muros. Era una risa que resonaba con eco, como la de miles de almas entrelazadas. Bienvenido, viajero. Has tenido valor para cruzar el umbral. Una voz profunda y enigmática se deslizó entre mis pensamientos, erizando cada fibra de mi ser. Pero mis dominios son antiguos, y tú has llegado a jugar un juego que no comprendes. Las paredes del castillo comenzaron a gemir, y en ese momento, recordé algo que la sombra había mencionado. Tu dolor puede ser un puente hacia el poder. ¿Era este el lugar donde ese poder podía ser reclamado, o sería solo un camino hacia una perdición aún mayor? Mi mente se llenó de visiones mientras caminaba, imágenes de mis enemigos y aliados, de sombras alargadas persiguiéndome, sus rostros desdibujados, distorsionados en la ausencia de luz. Lo que desees no se pagará en luz, sino en sombras, repetí para mí mismo, recordando la advertencia cruel de la entidad. El eco de mis pensamientos me llevó a un enorme salón, donde un trono hecho de lo que parecía hueso y sombra se erguía solitario en el centro. A su alrededor, una multitud de figuras oscuras se arremolinaban en un vago torbellino, observando cada movimiento con ojos que brillaban como brasas. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, sintiendo el temor aferrarse a mí. Nosotros somos tus pesadillas, respondió una figura que emergió de la oscuridad. Tenía una forma humanoide, pero la piel era de un tono ceniciento, y sus ojos profundos reflejaban el terror que yo había liberado en aquel túnel. Has abierto una puerta que debió permanecer cerrada, y ahora debemos jugar. Un viento helado recorrió el espacio y, con él, un murmullo de voces provenientes de las sombras. Tú eres el elegido, decían en un coro macabro que retumbaba en los confines de mi mente. La esfera es solo un fragmento de lo que puedes llegar a ser. El poder de la oscuridad está esperando a ser abrazado, pero todo a un precio. Apoyé mis manos sobre el frío mármol del trono, sintiendo su inerte energía vibrando a través de mí. ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté, sintiendo forjarse una conexión extraña, casi hipnótica, con el lugar. La multitud de figuras se escurrió alrededor de mis pies, alimentándose de mi ansiedad. Todo lo que había liberado me devolvía a la cara del abismo. Tu dolor deberá ser compartido. Deberás alimentar el vacío, dijo la figura, acercándose aún más, casi rozando mi rostro.
Podrías tenerlo todo, la eternidad, la verdad de lo desconocido. Simplemente su voz se tornó un susurro cargado de tentación. Dame lo que has salvado. Necesitamos su sufrimiento. Con cada palabra, una visión se proyectó en mi mente, vi los rostros de aquellos que había liberado, su esperanza y su dolor, entrelazados, empujando hacia la luz. Pero, ¿a qué precio? La bruma oscura crecía, amenazando con envolverme por completo. Aquel lugar empezó a tambalearse, como si un cataclismo estuviera a punto de estallar. Quien no acepte el regalo perdido será arrastrado a la eternidad de la sombra. Retumbó el eco envolvente. En ese instante, comprendí que la decisión que estaba próxima a tomar podría no solo sellar mi destino, sino el de aquellos que habían implorado que no los dejara morir nuevamente, y en ese momento de incertidumbre, supe que todo había sido parte de una trampa, que aquel castillo era un eco de la maldad misma que había liberado. Mientras la oscuridad se preparaba para devorarme, sentí que algo o alguien despertaba en mi interior. Una figura se erguía tras de mí, emergiendo del penumbra, entre las sombras. «Detente. No lo hagas». Grité, pero ya era demasiado tarde. Las últimas palabras de la figura oscura se desvanecieron, llevándose las luces de mis esperanzas. Sabía que un nuevo terror estaba por desatarse en ese castillo de sombras, la oscuridad colisionó con la luz de mi interior, y en un instante desgarrador, todo se convirtió en un grito unificado. Sabía que pronto descubriría qué secretos escondía esta nueva oscuridad, y que lo que vendría a continuación podría desatar un horror inimaginable. El rugido de oscuridad se transformó en un susurro, como si las sombras se dispensaran para revelarme un secreto indescriptible. La figura que había emergido detrás de mí se hizo más nítida, una presencia familiar, pero distorsionada por el terror que me rodeaba. Un par de manos temblorosas se extendieron hacia mí, y el rostro que una vez había conocido ahora era solo un eco de lo que había sido. «Soy yo», dijo, la voz temblando con una mezcla de miedo y desafío. «Tu camino no debe seguir más. Debes regresar», pero el castillo ya había hablado y no había vuelta atrás. Mi sanador, mi amigo, parecía atrapado en la misma trampa que yo, reflejando mis propias debilidades. «¿Por qué aún estás aquí? Esto es un juego que nos consumirá a todos», murmuré, sintiendo el aire viciado presionarme con fuerza. Sin embargo, esa mirada desesperada debía contener algo más. Las figuras alrededor empezaron a reír, una cacofonía de ecos burlones que reverberaban en el aire pesado. «Las luces serán consumidas por las sombras, y a cambio, serán nuestras», las voces resonaron. Con un gesto imperceptible, despertaron a antiguos recuerdos, nombrando a quienes había perdido y las promesas de lo que podría conseguir a cambio de su sufrimiento. «Reclama lo que es tuyo», instaron, las sombras girando como serpientes en busca de un cuerpo al cual enlazarse. Los ecos de mi pasado comenzaron a formarse a mi alrededor, proyectando imágenes de aquellos a quienes había dejado atrás, sus rostros indelebles atormentados por el dolor y la traición. Era como si cada uno de ellos representara una parte de mi alma desgarrada. «No puedo permitir que esto suceda», grité, pero mi voz sonó como un lamento ahogado entre el estruendo de risas. La figura que se parecía a mi amigo dio un paso hacia mí, su mirada llena de un atisbo de esperanza. «Por favor, esto no es solo tu batalla. Debemos enfrentar esto juntos. ¿Recuerdas cómo logramos salir adelante cuando todo parecía perdido?». Pero la oscuridad comenzó a envolverlo. Era una trampa, un susurro de traición del que no estaba seguro si podría escapar. La multitud de sombras comenzó a moverse, agrupándose en un torbellino frenético en el centro del salón, y de repente, la imagen de un niño apareció entre ellos, asustado y perdido. Su rostro era un calco de mi inocencia y mi desesperación. «No», grité, extendiendo mis manos hacia él, sintiendo cómo la desesperación se entrelazaba con mi impotencia. «No le hagan daño». Pero las figuras envolvieron al niño, atrapándolo en una danza macabra. «Tus miedos son nuestros y, por lo tanto, él es nuestro», resonó su coro. El poder de la oscuridad se intensificó, estrujando mi corazón hasta que sentí que la esperanza se desmoronaba. «Dejen en paz al niño», vociferé, mientras las sombras se transformaban en gritos de dolor. Mi enfurecido grito resonó a través de las bóvedas,
taladrando las paredes con ecos de angustia. El trono enterrado en el caos pulsó con una energía oscura, ladrando como un animal hambriento. Me di cuenta de que era el centro de ese juego, y que no solo debía enfrentar la oscuridad exterior, sino también las sombras que acechaban en mi interior. Aunque el niño se desvanecía, su terror alimentaba a las extrañas entidades alrededor de mí. Haz la elección, viajero, susurraron las figuras, acercándose, la luz a menudo ciega, pero también curte. Las sombras comenzaron a formar un vórtice que amenazaba con succionar no solo mis temores, sino también aquello que había prometido proteger. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para liberarte de esto? El tiempo en el castillo parecía ralentizarse mientras recordaba a cada una de las almas que había dejado atrás, atrapadas también por sus propias sombras. Las risas se convertían en gritos, y las estatuas grotescas que decoraban el castillo empezaron a tomar vida, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Una de ellas se acercó, tendiendo un dedo huesudo hacia mí, y en aquel instante supe que debía tomar una decisión. Elige y acepta. Exigieron. Mientras el vórtice amenazaba con llevarme al abismo de las pesadillas de las que nunca podría escapar. No, no puedo, no sé qué debo hacer, balbuceé, sintiendo como mi espíritu se desvanecía con cada segundo que pasaba. La figura familiar se acercó más, temerosa, mientras una sombra se lanzaba hacia él. Detente. El niño y yo no somos lo que buscas. Grité, pero ya era demasiado tarde. La sombra lo tragó, y su grito se tornó en un eco agonizante que resonó por todo el castillo. Quedé paralizado al ver cómo el oscuro poder se reía de mi impotencia. La revelación me golpeó como una ola helada. La batalla no era solo entre mí mismo y la oscuridad, sino que aquello que perseguía era un horror que ni yo mismo podía imaginar, y que, de ahora en adelante, no solo me perseguiría a mí, sino a todos aquellos a quienes había amado. En ese instante de horror, comprendí que cada sacrificio llevaría consigo un nuevo secreto oscuro, pero antes de poder procesar la magnitud de mi error, una nueva figura emergió del vórtice, iluminando el salón con un resplandor irreal. Un rostro conocido, pero transformado por la angustia y el odio que ahora brotaba. Antes de que pudiera reaccionar, dos grandes manos se cerraron a mi alrededor. La oscuridad se comprimía, y su risa amenazante retumbaba en mi pecho, reafirmando que el verdadero horror estaba por encima de mí, listo para devorarme enteramente. Los dedos helados de la sombra se enroscaron alrededor de mi cuello como una serpiente, tirando de mí hacia la boca cavernosa del abismo. La risa retumbante se convirtió en un canto sombrío que reverberaba en mi mente, inundando cada rincón con ecos de desolación. Bienvenido de nuevo, susurró la figura iluminada, su rostro deformado por un torbellino de emociones. Aunque era un rostro familiar, su mirada estaba llena de una desesperación que nunca había visto antes. Has llegado a tu fin, pero también eres solo el comienzo. El trono, antes inerte, comenzó a vibrar bajo mis pies, sus sombras danzantes se alzaban en la penumbra como un ejército reivindicador. Este castillo tiene sed de sangre, y tú has alimentado su deseo, continuó esa voz, ahora entrelazada con la vibrante oscuridad. Reconocí la cautela y la agonía en su voz, un eco de mis propios miedos. Sin embargo, lo que más me perturbaba era la forma en que cada palabra parecía estar impregnada de secretos que aún no comprendía del todo. Sentí un frío abrasador en mi interior, helando el último vestigio de valor que me quedaba. Era como si cada sombra presente supiera de mis fracasos, susurrando a mis oídos los secretos más oscuros que guardaba, aquellos que creía ocultos incluso de mí mismo. ¿Qué has perdido para llegar aquí, viajero? Preguntó la figura, su mirada penetrante se adentraba en mi alma. Las sombras circundantes rieron de nuevo, y su risa se mezcló con los lamentos de las almas que había dejado atrás. Suficiente. Grité, pero mi voz temblaba, incapaz de provocar miedo en esas entidades del abismo. No puedo perder más. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que las sombras eran el reflejo de mis propios miedos y fracasos, tejidas en una trama que ya no podía separarse de mí. Y mientras el trono se alzaba, rodeando todo con un aura malévola, el niño perdido apareció de nuevo en mi mente, como un eco incesante de desesperación. De pronto, el suelo bajo mis pies se desgajó, revelando una grieta oscura que parecía extenderse eternamente. De un mismo modo,
el vórtice de sombras empezó a girar más rápido, chispeando con luces tenues como si reclamara el aliento de quienes lo rodeaban. Nuevas imágenes empezaron a fugarse desde el fondo, ilustrando momentos de la vida que había olvidado, instantes de amor y de alegría que me dejaban una sensación de vacío agudo. Cada vez que sonreían, la oscuridad se reía aún más fuerte, como si todo lo que alguna vez fue brillo se entregara a la penumbra. «Mira lo que has dejado caer», lamentó la figura iluminada, y con un movimiento de su mano, las sombras arañaron la superficie del trono, su ganancia satisfecha. Cada lágrima derramada, cada arrepentimiento, cada rencor, todos los has traído aquí. La habitación tembló y las paredes se estrecharon, como si el castillo mismo estuviera listo para tragarse lo poco que quedaba de mí. Instintivamente, di un paso atrás, pero las figuras en la penumbra avanzaron, sus manos heladas buscando mi piel, deseando arrastrarme más profundamente en esa vorágine de desesperanza. El niño, murmuraba mi mente, y tomé conciencia de que el sacrificio ya no podía ser solo mío. Si quería romper el ciclo de terror, debía liberarlo, pero no sabía cómo hacerlo sin arriesgarme a ser devorado yo mismo. Sabiendo que el tiempo se agotaba, en un impulso desesperado, extendí mis manos hacia la figura iluminada. «Ayúdame». «No puedo hacerlo solo», imploré, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a nublar mi juicio. Con un gesto, ella se acercó, pero su rostro ahora parece archivar las sombras de quienes habían caído antes. «Tu destino está ligado», dijo, mientras el vórtice crepitaba de manera fiera en respuesta. «Y lo que está prohibido será reclamado, pero debes enfrentar lo que llevas dentro». En un instante, una risa oscura resonó de forma desafiante. «También puedes elegir el camino del dolor, un camino lleno de sombras y caos», exclamó el coro de entidades mientras comenzaban a pulular cada vez más cerca. El trono, que ahora parecía estar forjado en la misma esencia del dolor, me atraía, prometiendo poder a cambio de todo lo que alguna vez fui. De repente, noté a alguien más entre las sombras. Una forma difusa, como un eco ha regresado. Sus ojos comenzaban a brillar con un conocimiento que superaba mi comprensión. «No. No te acerques a ella», grité, sintiendo una mezcla de terror y determinación en mi pecho. No era solo una sombra, era una perpetradora de secretos, la misma voz que había guiado a los perdidos a su ruina. Y justo en ese momento de reconocimiento, un grito desgarrador reverberó a través de la oscuridad. Era el niño, extendiendo sus pequeños brazos hacia mí, y mientras la luz de su inocencia parpadeaba, el eco de la sombra se desvaneció a su alrededor, la figura se abalanzó, y el destinado colapso llegó a su clímax. Antes de que pudiera reaccionar, las manos de oscuridad que me rodeaban se volvieron hacia él, y el vórtice de terror giró con aún más furia, consumiendo el último hilo de esperanza que me unía a la realidad. Mientras caía en la profundidad de lo desconocido, comprendí que lo que había hecho fue un verdadero llamado a la oscuridad. Clamé con todas mis fuerzas: «No. No dejes que el niño sea el siguiente». Pero la llamada del abismo era implacable, y mi grito se ahogó en la risa de las entidades que esperaban su festín. Mientras descendía en la vorágine de oscuridad, el aire se hizo denso y pesado, como si cada respiración que intentaba tomar estaba impregnada de terror puro. Mis sentidos gritaban, y el grito del niño seguía resonando en mi mente, un eco bifurcado que jamás debería haber escuchado. Sintiendo que me acercaba a un umbral del que no habría retorno, vislumbré fugazmente la figura familiar entre las sombras, pero esta vez sus ojos reflejaban algo más que desesperación, había un fulgor de rabia contenida, una tormenta de emociones que iban más allá de mi comprensión. Las manos de la oscuridad comenzaban a separarse, revelando un sendero de lamentos y susurros, mientras esas entidades se retorcían en la penumbra, buscando así ponerle fin a mi existencia. Sin embargo, entre el clamor del caos y la angustia, sentí que algo dentro de mí despertaba, una chispa de resistencia que se encendía en el abismo de mi ser. Al recordar la luz del niño, mi corazón se determinó a no permitir que otro inocente sufriera a causa de mis errores. Grité en un último intento de resistencia: «No. No pertenezco a este lugar. No permitas que ningún niño pague el precio por mis fallos». Pero la risa estridente de las sombras resonó como una marea, disolviendo mis palabras y cercando mis defensas. Entonces, como una ola arrastradora,
La oscuridad se abalanzó sobre mí, empujándome hacia el vórtice central, donde el trono se alzaba ahora como un espectador macabro. En ese instante, en un giro inesperado, la conciencia de todos aquellos seres perdidos me inundó. Podía sentir sus historias entrelazadas en la trama del castillo, sus temores alimentando energía oscura que se retorcía en torno a mí. Yo era solo una chispa, un eslabón en una cadena de tragedias. Pero si podía encontrar al niño, podríamos revertir este ciclo maldito. Con toda mi fuerza, luché por salir del abismo, impulsándome hacia el fulgor de luz que empezaba a abrirse paso entre las sombras. «Voy a salvarte», grité, mientras las manos heladas intentaban sujetarme de nuevo. Me arrastraron hacia atrás, pero el brillo indefinido de los ojos del niño parecía trazar un camino en la penumbra. Entonces, un susurro desgarrador surgió de entre las sombras. «No puedes salvarlo. El precio ya ha sido pagado», resonó quien parecía ser la propia esencia del castillo. El trono empezó a resplandecer con un brillo inquietante, absorbiendo la desesperación que se cernía sobre mí como si buscara alimentarse del miedo en mi corazón. Un remolino de memoria se desdibujó y se reunió ante mí, proyectando el precio de la salvación y la condena en una danza macabra. ¿Qué es lo que debo hacer? Rogé desesperadamente, mientras las sombras se acercaban más y más, como serpientes dispuestas a devorarme. La iluminación parpadeante reveló por un instante una puerta entreabierta detrás del trono, una salida tremenda que pulsaba con una energía extraña y oscura. Sentí que una presencia extraña me llamaba desde dentro, como si me prometieran poder a cambio de un último sacrificio. Mientras las sombras intentaban asfixiarme en el vórtice, vi al niño de nuevo, aunque ahora su figura titilaba como un sueño a punto de desvanecerse. «No te vayas», grité con furia y temor. «¿Qué se necesita para salvarte?» «Debes dejar ir», susurró la voz que resonaba en el aire hasta que las sombras se agitaron con un nuevo vigor, como si se alimentaran de mis dudas. Con un sacrificio, podría romper el ciclo, pero significaría enfrentar lo que más temía en mi interior. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el trono se sacudió violentamente, y su propia esencia empezó a desgajarse, revelando oscuridad detrás de su fachada. La puerta brilló intensamente, revelando una visión aterradora, un panorama de aquellos que habían caído, sus ojos vacíos plantados en mí como una advertencia. El eco de una risa chirriante se unió a la de las almas perdidas, y en ese instante, supe que no había tiempo. En un último intento, me lancé hacia el brillo, hacia el lugar donde podría seguir salvando al niño. Pero cuando estiré la mano para alcanzar aquel luminoso portal, la figura familiar se interpuso, sus ojos centelleantes llenos de poder antiguo. «Tu destino no ha llegado a su fin, viajero», dijo con una voz imponente, revelando que el camino frente a mí no era el único que existía. «Lo que descubras al cruzar el umbral cambiará todo, pero a un gran costo». Entonces, la realidad se partió, y sentí que era arrastrado verso un destino desconocido, acompañado por la risa y el llanto mezclándose, como un eco eterno resoundó por la tierra. Pero antes de cruzar, una revelación se disparó en mi mente. El niño era la clave, quizás incluso el precio que debía pagar. La pregunta se mantenía en el aire, como una sombra acechante, mientras el tiempo se desvanecía y el final comenzaba a revelar sus garras. ¿Qué eliges? La voz retumbó en mis oídos, y con el abismo retumbando detrás de mí, comprendí que hasta el más pequeño sacrificio traería consecuencias impredecibles. Mientras la distancia se achicaba, sintiendo que mis esperanzas se desvanecían entre las risas familiares incesantes, supe que todo se decidiría en el último instante. No había forma de huir de este destino. La sombra se lanzó hacia mí. La luz y la oscuridad se entrelazaron en una danza prohibitiva, y el tiempo se detuvo, al borde del abismo. La penumbra que me rodeaba se tornó en un vacío voraz, un abismo de susurros que se enredaban en mis pensamientos y tensaban mi voluntad. Empujado por fuerzas invisibles, sentí como si el tiempo mismo hubiera sido destrozado, arrastrándome a un lugar que apenas podía concebir. La figura familiar desapareció en un vórtice de sombras, ahogando mi grito de desesperación, mi única fe en la luz del niño tambaleándose a punto de extinguirse. Al cruzar el umbral, las luces en mi interior titilaban, y de repente la oscuridad se disolvió, revelando un paisaje que se extendía como un lienzo de pesadilla.
Era un mundo lívido y retorcido, donde las sombras cobraban forma y los ecos de las almas caídas se convertían en gritos de agonía. Árboles marchitos con ramas que parecían brazos estirados me observaban, las flores marchitadas se cerraban como si tuvieran miedo a tocar el suelo maldito. Bienvenido, viajero, dijo una voz suave, casi melodiosa, reverberando entre los ecos de las almas. Ante mí se alzó una figura de apariencia etérea, un ser que no parecía pertenecer a este mundo. Su cabello era de plata fulgurante, y sus ojos brillaban con una intensidad de otro mundo. Has cruzado el umbral del dolor. Aquí, las decisiones pesan como la bruma que cubre el mar. ¿Dónde está el niño?, exigí, dejando escapar el miedo que se había aferrado a mi garganta como un monstruo. Pero la criatura sonrió con una tristeza profunda, que hacía eco en cada rincón de este paisaje. Su risa sonaba más como un lamento, resonando con cada sombra siniestra que se movía a su alrededor. Los que han caído no siempre son visibles, viajero. La luz que buscas es un mero reflejo en este lugar. Como tú, él fue condenado a vagar entre dos mundos, explicó, gesticulando hacia un horizonte donde las brumas se espesaban, tomando forma como delirios. Aquí, todo puede cambiar, pero no sin pagar el precio. ¿Qué precio?, cuestioné, sintiendo que mi corazón latía con la urgencia de encontrar al niño. Las sombras se unieron a nosotros, formando figuras amorfas, llenando el aire con una voracidad casi palpable. Los que buscan siempre deben renunciar, respondió, su voz cruel y suave al mismo tiempo, como el roce de un viento gélido. Debes dar algo que amas profundamente, una pieza de tu alma, para atravesar este umbral y obtener el poder de rescatarlo. Me sentí desgarrado ante la propuesta, mis pensamientos tambaleándose entre la desesperación y la determinación. No puedo perder más, balbuceé, recordando las caras tristes de aquellos que había fallado, amigos y seres queridos atrapados en la telaraña de esta oscuridad. Pero en lo profundo, el eco del niño resonaba, su risa agarrotada en mis oídos, instándome a actuar. Las sombras alimentarán tu aletargada tristeza si no decides. El tiempo corre mientras permaneces indeciso, continuó, la criatura señalando un lugar en el horizonte donde la oscuridad se tornó más tangible. Ahí encontrarás el niño, si te atreves. Las sombras comenzaban a agitarse, a retorcerse y moverse, como si percibieran mi vulnerabilidad. Muéstrame, grité, lanzándome hacia las profundidades que se extendían ante mí. El suelo tembló bajo mis pies y al dar un paso, me di cuenta de la urgencia que se cernía en el aire. La figura etérea sonrió y comenzó a difuminarse en una nube oscura, sus últimas palabras resonando como un eco distante. El sacrificio nunca es fácil, viajero, me adelanté, atravesando al mundo repleto de penumbras, y al llegar a un claro más iluminado, el terror se apoderó de mí una vez más. En el centro, el niño estaba encadenado a un árbol marchito, rodeado de sombras que luchaban por retenerlo en este lugar de horror. Su rostro era una mezcla de terror y esperanza. «Libérame», clamó, su voz entrecortada cubriendo el aire. Pero cada paso que daba hacia él era al mismo tiempo un paso hacia la incertidumbre, y sentí el frío roce de las sombras queriendo atraparme de nuevo. Reflexioné por un breve momento sobre lo que podría significar dejar ir alguien, para salvarlo, pero la elección no sería fácil. La risa de la criatura etérea resonó a través del claro, tu partida debe ser sellada con tristeza, viajero, advirtiéndome de un futuro oscuro que esperaba si fallaba. Con una oscura decisión creciendo en mi corazón, extendí la mano hacia el niño, mientras las sombras se lanzaban contra mí con implacable fuerza. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, murmuraron, aumentando el caos a mi alrededor, un coro horripilante dispuesto a arrasarlo todo. La luz del niño centelleó una última vez mientras el pánico se apoderaba de mi ser. Y así, el destino se acercaba peligrosamente. Mi mano se movía en un acto desesperado, y al interceder entre el niño y las múltiples sombras que se aventuraban a reclamarlo, supe que algo oscuro emergería de esta negra elección. Sin saber aún las consecuencias que tendrían mis actos, me preparé para el sacrificio, y lo que descubriría al final, sería horroroso. La oscuridad devoraba mis pensamientos, un estallido de silencio que se convertía en una presión insoportable en mi pecho. Sentí cada sombra como un peso tangible, cada susurro hiriente, como un eco de lo que perdí.
Los ojos del niño se aferraban a los míos, un rayo de luz en medio del abismo, y mientras avanzaba, las sombras me acechaban, listando mis más profundos temores como un banquete cruel. Déjame ir, suplicó, su voz estrangulada por el terror. Por favor. No puedo dejarte aquí, grité entrecortadamente. La culpa se enredaba en mi corazón mientras evaluaba la magnitud de mi sacrificio. Cada paso que daba hacia él era también un paso hacia la pérdida. ¿Qué debo ofrecer?, murmuré sin querer escuchar la respuesta. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor como serpientes deseosas de devorar lo que quedaba de mí. Para rescatar lo verdadero, debes ceder algo que amas profundamente, resonó la voz del ser etéreo, ahora un eco lejano. Tu sacrificio determinará si atraviesas este umbral o te quedas atrapado aquí para siempre. Tomé aire, temblando ante la verdad de sus palabras. No podía sucumbir al terror, no podía dejar que el miedo definiera mis acciones. Pero, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? Un trozo de mi alma por el niño. ¿Pero cuál? Algo más que un simple objeto, un recuerdo, una esperanza, un ser querido. La lucidez se escurrió entre mis dedos como arena. La risa burlona de las sombras aumentaba, mientras las figuras se retorcían buscando cómo devorar mi esencia. En un instante de claridad, recordé el rostro de mi amiga, aquella que había sido mi faro incluso en las noches más oscuras. La barrera entre el sacrificio y la salvación se desvanecía. Tómala, grité, y la decisión creó una onda de energía a mi alrededor. Las sombras vacilaron ante el poder de mi elección, un grito del pasado resonando en cada rincón de este lugar maldito. Ofrecía mi conexión con ella, la luz de su ser, como un puente hacia el niño. Las sombras se lanzaron hacia mí, sus garras negras buscando su trofeo. No hay vuelta atrás. El precio se paga en sangre, aullaron, mientras mi mente estallaba en visiones de su dolor y su sacrificio. Representaba todo lo que había perdido, la amistad, la felicidad, el amor. El eco de su risa y su aliento se desvanecieron en cada nota oscura, cada susurro de mis temores. El niño comenzó a desvanecerse, sus ojos aún fijos en los míos. No, grité, y de repente, vislumbré su esencia brillando con una luz tenue. No se lo lleves. Haré cualquier cosa. Aceptar el sacrificio sin saber que yo era quien estaba condenado a sufrir. Mientras el vacío se abría ante mí, comprendí que el verdadero horror no era el acto de perder. Era el remordimiento que se enroscaría en mi alma, estrujando cada vestigio de esperanza. Lo que había liberado había sido solo un eco de su dolor, y ahora, me ofrecía la única salida. Extendí la mano hacia el niño, cada fibra de mi ser gritando por liberar su luz. Las sombras se abalanzaron, y el silencio se extinguió en un rugido ensordecedor. Tómalo, susurré, entregando mi luz hacia él, el niño atrapado en la red de oscuridad. La esencia de su pureza comenzó a brillar y, justo cuando el horror parecía alcanzarme, sentí como la niebla oscura comenzó a dispersarse. De repente, todo estalló en un caos vibrante de luz y oscuridad. Un grito desesperado resonó, y entonces todo se detuvo. La risa burlona de la sombra se convirtió en un lamento agonizante. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero sus miradas aún mantenían un poder inquebrantable. Ahora formas parte de nosotros, viajero, resonaron en un eco abrumador, como un canto de condenación. La risa se deformó en una sinfonía de dolor, y entonces, en medio de aquella oscuridad se reveló una verdad horrible. Al liberarlo, había hecho un pacto. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse y todo a mi alrededor se convertía en sombras infinitas, finalmente entendí el verdadero horror de mi elección. Aquello que había sacrificado no era solo una conexión perdida, sino mi propia humanidad. Mientras el niño brillaba aún débilmente, sentí el destello de esperanza desvanecerse, una última chispa que imploraba al mundo. Mis gritos se mezclaron con la risa de la sombra. Finalmente, en el silencio que se asentó, comprendí la terrible naturaleza del horror que nunca podría escaparse de mí. Siempre estarás atado a este lugar, resonó la voz, a medida que la oscuridad se cerraba. La realidad se torcía en un abrazo apretado. Mientras los ecos de aquellos a quienes había perdido me rodeaban, supe que el verdadero horror no era el sacrificio, era que, al salvar al niño, había condenado mi propia alma. El horror nunca terminó, solo se transformará en algo más profundo.
Retumbó en mi mente, resonando en cada rincón vacío de mi ser. Y cuando todo quedó en silencio, y la luz se extinguió, me di cuenta de que, a pesar de todo, los ecos de aquellos que había amado seguirían atormentándome, y mi existencia se convertiría en el recuerdo de un sacrificio maldito. En el abismo, susurró una última voz familiar: siempre estaré aquí, danzando entre sombras y luces.